Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Gracias por su comprensión y por apoyarme con este cambio de horario. Gracias por el apoyo. Hoy comenzamos el tema sobre programa de sustitución de tecnología y voy a compartir con ustedes mi pantalla para darles, digamos, la introducción teórica sobre el tema y luego veremos a cuántos de ustedes les da tiempo de exponer. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno, saber si hay que sustituir una tecnología, darla de baja, planear la adquisición futura, pues eso significa evidentemente evaluarla, ¿no? Y saber cómo está funcionando y generar información y tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Entonces, digamos que para empezar, se dice que la evaluación de tecnología, pues es una estrategia que, como les digo, genera información y sobre todo lo que permite es tener un enfoque racional. ¿Qué significa eso? Eso significa que en países como los nuestros, donde tenemos bien poquitos recursos todo el tiempo, ¿no? Recursos limitados, pues necesitamos hacer una inversión y un ejercicio del presupuesto óptimo, ¿no? Y entonces necesitamos comprar aquellas cosas que sean más necesarias, digamos, ¿no? O invertir el dinero en el mantenimiento de aquellos dispositivos, aquella tecnología que tenga un mayor impacto, ¿no? En el bienestar de los pacientes. En fin, estas son las cosas, ¿no? Que implican racionalidad. Y entonces, bueno, en este sentido se habla del manejo de los costos de la atención, justamente lo que les estoy diciendo, y el manejo adecuado, ¿no? De las diversas tecnologías. Entonces, bueno, evaluar tecnología significa evaluar la eficacia, ahorita vamos a ir para allá, la seguridad y, por supuesto, la parte económica, ¿no? ¿Cuánto nos está costando tener funcionando una tecnología y si es más conveniente comprar una nueva? Entonces, bueno, para empezar, habría que saber que la eficacia y la seguridad, pues son los puntos de partida. Y esto implica tener información que sea válida, que sea confiable, ¿no? Y eso significa tener un programa de control de equipo, ¿no? Que es el inicio de este curso, que es donde nosotros empezamos. Y como ustedes pueden ver, todo lo que está metido ahí, ¿no? Desde el inventario físico y funcional, tiene un impacto hasta acá, ¿no? Hasta esta parte en donde queremos evaluar la tecnología y ver cómo está funcionando. Entonces, bueno, según Banta, este ha sido un estudioso, digamos, de las tecnologías para la salud, dice que la eficacia es la probabilidad de que los individuos de una población, tecnología médica, en la solución de un problema médico particular bajo condiciones ideales.
Hay que recordar, chavos, que todas las tecnologías para la salud, absolutamente todas, surgen de un problema clínico, ¿no? O sea, no es porque a alguien se le ocurre, sino es a partir de una necesidad en el medio clínico que entonces se desarrolla una tecnología. Y en este sentido es que pues, las tecnologías tendrían que tener como objetivo principal justamente resolver el problema clínico para el que fueron diseñadas. Entonces, la eficacia tiene que ver con la condición ideal de su uso, que no es el caso, ¿no? Veremos más adelante que para efectos prácticos, para efectos de este curso, que ya se los he mencionado en otras circunstancias, nosotros vamos a hablar de efectividad. Y efectividad es justamente la utilización de las tecnologías en condiciones reales. Entonces, bueno, los factores que tienen una influencia, digamos, en la eficacia de una tecnología médica están relacionadas con el beneficio que tiene la tecnología, el problema médico que originó el desarrollo de esa tecnología, cuál es la población que está afectada por un lado por ese problema clínico, es decir, cuál es la epidemiología de esa comunidad, pero también cuál es el acceso que puede tener esa población para el uso de la tecnología. Habrá que pensar un poquito, reflexionar alrededor del sector público, ¿no? De salud que tenemos en este país, donde tenemos colas de espera de 6 meses, ¿no? Para consultas y mucho más para otros estudios donde se necesita una tecnología de alta complejidad. Entonces, eso tiene que ver justamente con el acceso que puede tener la población a este tipo de tecnologías. Y finalmente, pues, ¿cuáles son las condiciones bajo las que se aplican? Que en nuestro caso hablaremos, insisto, en efectividad, que son condiciones reales de uso de la tecnología. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio que persigue como el primer elemento que hay que considerar? Pues sabemos que tenemos tecnologías de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, de soporte de vida, ¿no? En 4 grandes clasificaciones. Y bueno, justamente, pues este es el beneficio, ¿no? Nuestras tecnologías tienen que caer en principio en uno de estos 4 rubros, ¿no? Entonces, bueno, aquí como para ejemplificar podemos decir que las tecnologías para el diagnóstico habría que valorar cuál es la capacidad técnica, la exactitud, ¿no? Del diagnóstico que están proveyendo, de estos criterios auxiliares que están proveyendo para dar un diagnóstico veraz, cuál es el impacto de este diagnóstico, si se puede hacer de manera temprana mucho mejor. Y este diagnóstico, cómo influye en la terapéutica que se le va a dar y por tanto el impacto que puede tener en el paciente. Y bueno, evidentemente el beneficio en el paciente, ¿no? Y la terapéutica que está dirigida, digamos, al restablecimiento de la salud de los individuos, pues habría que pensar en la morbilidad, es decir, que disminuya el número de casos en tiempo y región determinados, que disminuya también la mortalidad y bueno, pues que la esperanza de vida se prolongue, ¿no? Que finalmente es lo que se pone de manifiesto y es evidente porque la esperanza de vida, conforme va pasando el tiempo, ha ido aumentando, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pensando en la terapia, ¿no? En el restablecimiento, digamos, de la salud de los pacientes, pues el beneficio de las tecnologías en esta dirección tiene que ver con que el paciente regrese a sus funciones, que haya un grado de alivio de los síntomas, que los requerimientos del tratamiento y finalmente que
los efectos psicológicos o algún evento posterior, digamos, al uso de estas tecnologías, valorar si estos se dan a corto o a largo plazo, porque acuérdense que todas las tecnologías eventualmente tienen un efecto a posteriori, ¿no? Que a veces no conocemos porque necesitamos que pase cierto tiempo para empezar a ver cuáles son los efectos. Sobre la eficacia y el problema médico, dice Banta que puede ser evaluada únicamente en relación a la enfermedad o condición médica para la cual es aplicar, ¿no? Entonces, si se tiene disponible una tecnología en el hospital para un determinado diagnóstico y efectivamente se está usando para eso, pues estamos del otro lado, ¿no? Pero si esa misma tecnología, además de diagnosticar la enfermedad A, también puede utilizarse para diagnosticar la B y la C y no lo estamos haciendo, pues tenemos ahí un problema de subutilización, ¿no? Y de desperdicio de recursos. Entonces, pues aquí también es importante estar alertas en términos de la evaluación de la tecnología, de su uso y de cuáles son sus potencialidades, ¿no? Y si hay algunas otras facilidades que la tecnología proporciona y que no estamos utilizando en beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, sobre la población afectada, es el efecto que tienen las tecnologías en los individuos. Acuérdense, chavos, que no hay enfermedades. Lo que hay son enfermos. ¿Por qué? Porque cada individuo manifiesta de un modo particular la misma enfermedad, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener todos la misma enfermedad y tener manifestaciones distintas y responder de un modo distinto a los tratamientos. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces hay quienes responden mucho mejor a cierto tratamiento y a otros no les hizo el mismo efecto y etcétera. Entonces, en este sentido, sí hay una componente individual, ¿no? En términos de cómo responden los pacientes a los tratamientos específicos. Algunas veces, sin embargo, puede existir cierta uniformidad y entonces pueden generarse prescripciones generales, ¿no? Como en el caso de los antibióticos, ¿no? Que le pegan a todos los bichos y pues esos todos en algún momento hemos tomado antibióticos de ciertas cepas y de ciertas generaciones, ¿no? Y bueno, finalmente lo que tiene que ver con cuáles son las condiciones bajo las que se usan los equipos, ¿no? Entonces, ya sabemos que la aplicación de una tecnología está parcialmente determinada primero, pues por la habilitación del usuario, ¿no? Hemos estado insistiendo aquí todo el tiempo en el impacto que tiene la habilitación de los usuarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de sus habilidades, ¿no? Del entrenamiento que puedan tener, de los conocimientos y de las aptitudes, ¿no? Pero también lo que incide en el funcionamiento de las tecnologías es, pues, la infraestructura, ¿no? O sea, el suministro, ¿no? Los recursos, la energía, los accesorios y los consumibles, la presión del gas, que la electricidad esté aterrizada, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente. Entonces, bueno, hablando de seguridad, ya hemos hecho énfasis acá en que no hay tecnología en el mundo que sea 100% segura, ¿no? Estamos hablando que todas las tecnologías tienen un riesgo inherente. Y los programas de manejo de riesgos y de seguridad tienen el objetivo de disminuir lo más que se pueda este riesgo. Entonces, una tecnología segura
no quiere decir que esté completamente libre de riesgo, sino más bien posee un nivel de riesgo aceptable. Ya hemos visto que hay algunos criterios en donde el riesgo se define como riesgo físico, ¿no? Que tiene dos componentes sobre la función del equipo y la consecuencia que puede tener el uso de la tecnología, ¿no? En el usuario o en el paciente, y eso genera un combinado, genera un indicador que se llama riesgo físico, ¿no? Lo leímos por ahí en alguno de los artículos anteriores. Entonces, la seguridad, no, el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un resultado adverso o desfavorable, o la probabilidad de que la severidad del daño a la salud resultante hacia los individuos asociados al uso de tecnología médica aplicada para un problema médico dado, bajo condiciones específicas. Pues sí, en el consultorio, en la terapia, en el quirófano, en donde sea que esté la tecnología, pues eso hace que haya una condición local específica de uso, ¿no? Amén del usuario. Entonces, bueno, para que me comenten ustedes, ¿cuándo creen que hay que evaluar la tecnología? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los indicios o los avisos a los cuales tenemos que estar alertas y decir, híjole, yo creo que hay que evaluar ese equipo? ¿En qué momento, chavos? A ver, platíquenme. Puede ser cuando un doctor solicite, así nada más porque sí que quiere cambiar algún equipo. Me refiero a evaluar el proceso de, ok, sí es necesario o no, como ingeniero biomédico, ¿no? Porque puede ser que sea por pura petición del doctor. Pero, por ejemplo, vamos a decir, yo quiero comprar un equipo que acabo de ver en el Congreso Top de Cardiología, que tiene todas estas monerías, ¿no? Yo hago mi petición. Y entonces, ¿qué es lo que vas a evaluar, Ali? Pues me vienen muchas cosas a la cabeza, como, ok, puede ser que haya estado en ese top, ¿no? De, sí está muy padre, pero hay que evaluar si de verdad lo vamos a ocupar. Eso, si lo vamos a ocupar, el costo también, si hay lugar, si hay otro equipo que ya cubre esas necesidades que se están solicitando, entre otras cosas. Estás pensando como en la evaluación para comprar, ¿no? La evaluación para adquirir. Sí. Ok, sí, ese es un momento de evaluación. Muy bien. ¿Y qué hay de las tecnologías que tenemos en el hospital? ¿En qué momento hay que evaluar? Cuando el servicio para el que están prestando, pues ya no es el adecuado, o ya el equipo ya no, o sea, ya no es viable para los estudios que se requieren, ¿no? Pero ¿cómo sabes eso, Sonia? Pues a lo mejor un equipo se tarda muchísimo tiempo para realizar un estudio, entonces la demanda del estudio es muy alta y pues no se puede satisfacer para todos los pacientes. Entonces, ¿dirías que dependiendo de la demanda de estudios, valdría la pena evaluar el equipo? Sí. ¿Tú crees que si el equipo funciona como debe, no hay demanda y no hay cola? ¿No hay tiempo de espera? Si un equipo está funcionando correctamente. No, sí, pero a veces, no siempre, claro, pero a veces es directamente el equipo el que repercute en esta fila, ¿no? O sea, a lo mejor por el equipo es que no se pueden realizar más estudios, y sería diferente que, por ejemplo, sea porque el que agenda los estudios no sabe los horarios o cosas así, ¿no?
Por eso ¿Cómo te llega esa información? ¿Cómo te das cuenta tú, ingeniera biomédica, que eso está pasando y que hay que ir a evaluar el equipo? con los reportes podría ser que da tanto el personal como los pacientes, ¿no? Pero a ingeniería biomédica le llega reporte del paciente o reporte del personal. No. Ahí hay un problema como de comunicación y de concepción, ¿no? O sea, creo que hay algunos elementos que sí efectivamente, ¿no? Habría que considerar, pero habría que ver cómo establecemos el mecanismo para efectivamente que el ingeniero biomédico pueda definir y decir, pues es que yo creo que hay que ir a evaluar, ¿no? Muy bien. Irving, Sergio, habías levantado la mano. ¿Y sí, luego la profesor. bajaste o qué pasó? Sí quería participar, pues justo lo que están comentando. Pues, por ejemplo, puede haber un reporte de que está fallando el equipo, o como biomédico, pues también cuando hacemos un preventivo y sale un correctivo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el equipo tal vez ya no está funcionando eficientemente, ya cumplió su tiempo de vida, entonces ya tiene que haber un recambio. Entonces, la nueva tecnología tiene que cumplir con las necesidades y si puede dar un plus o ser más eficiente, se buscará que cumpla con esto, pero aparte que se adapte a nuestro presupuesto, ¿no? Hospitalario que tenemos. O sea, no estás hablando de qué tanto se está descomponiendo el equipo, digamos, ¿no? ¿Qué tanto queda fuera de servicio, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues sí, ese es un indicador que dicen, oigan, pues es que este equipo apenas tiene 30 años en servicio y pues yo creo que a lo mejor es importante, ¿no? Pues sí, hay un montón de indicios, digamos, ¿no? Que nos puede decir al ingeniero biomédico, a ver, hay que echarle un ojo a ese equipo y hay que ver cómo está funcionando, porque pues ya está presentando ciertos eventos, digamos, ¿no? En su funcionamiento, en el servicio que está proveyendo, ¿no? En la atención que se está dando a los pacientes. Entonces, pues sí, todas estas cosas son indicios, ¿no? Son alertas de que tenemos que hacer evaluación de tecnología. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito sobre el ciclo de vida, ¿no? Entonces, hay 5 etapas. La primera es el desarrollo. Después viene la parte de asegurar el cumplimiento de las normas, de las cuestiones regulatorias, la adaptación al mercado, el uso y la obsolescencia. Nosotros en este país somos un país receptor de tecnología en el 90% de las tecnologías que usamos en nuestros hospitales. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que estas etapas no tienen que ver con nosotros, ¿no? O sea, al final nosotros hacemos una búsqueda en el mercado mexicano, es decir, cuál es la oferta del equipo que tenemos en el mercado mexicano y a partir de eso, pues hacemos la adquisición, ¿no? Con un montón de análisis comparativo y de cosas que vamos a conversar ahora, ¿no? Y luego, pues, llegará el equipo a su obsolescencia más tarde que temprano, porque acuérdense que aquí, pues una de las tareas es alargar la vida útil de la tecnología lo más que se pueda, porque no tenemos dinero para hacer la sustitución como deberíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues darle la mayor vida útil posible y de aquí la importancia de aquellas primeras clases sobre la cuestión del mantenimiento y sobre todo del mantenimiento preventivo,
Y bueno, pues cuando ya estamos ahí, cuando ya de plano el equipo no hay manera de que siga funcionando, pues entonces necesitamos regresar al mercado y ver cuál es la oferta y para qué nos alcanza, ¿no? Sin embargo, bueno, quienes desarrollan tecnología, ¿no? Aquellos países que tienen la hegemonía tecnológica, que marcan tendencia, que están fabricando, pues sí tienen que entrarle a todas estas etapas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un esquemita. Estamos hablando de que este ciclo de vida pues tiene una parte que ver primero con la investigación básica, en donde estamos aprendiendo qué es lo que se quiere medir o qué se quiere diagnosticar o cuál es la necesidad clínica que está originando, digamos, ¿no? El desarrollo de esta tecnología. Y entonces, bueno, pues después viene la investigación aplicada, la aplicación y la obsolescencia. Y estas 4 etapas que están aquí están íntimamente relacionadas con la utilización, digamos, de la tecnología, ¿no? Entonces, de manera incipiente, ¿no? Cuando está la tecnología en esta fase de eh, tener un proyecto, de pensar en un diseño, de generar una tecnología o una metodología o una estrategia que pueda incidir, digamos, en el problema clínica, pues estamos hablando de la innovación, ¿no? O de la investigación y de la difusión temprana, ¿no? Esto estamos hablando aquí de tecnología emergente. Luego viene esta parte donde se incorpora, digamos, la tecnología al mercado y empieza a haber una utilización ascendente, ¿no? Una amplia utilización. Sin embargo, no hay que perder de vista, muchachos, que las tecnologías, como ustedes podrán observar, pues siempre están desarrollándose nuevas cosas y aunque esté una etapa del ciclo, pues ya viene otra, realmente con nuestros teléfonos, ¿no? O sea, acá compramos uno ahorita y dentro de 2 semanas ya hay otro que le superó alguna función, alguna característica, alguna cosa, y eso sucede, digamos, de manera cotidiana en las tecnologías para la salud también, ¿no? Entonces, viene esta curva de utilización amplia y bueno, luego viene la bajada de la curva en donde estaremos hablando de la obsolescencia. En México, pues esta curva de utilización amplia se queda mucho tiempo constante, ¿no? Y tarda mucho más en ir hacia abajo. Bueno, aquí tenemos otra forma en términos de cómo se difunde la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología ya está aprobada, ya está en el mercado y es cómo se difunde. Entonces, hay una introducción, ¿no? Los proveedores vienen, ¿no? Los especialistas del producto vienen a los hospitales a enamorar y a seducir a los médicos y a mostrarles las bondades que pueden tener nuevos modelos de la misma tecnología o otras tecnologías, ¿no? Innovadoras, donde incluso hasta les pueden dejar los equipos ahí para que los utilicen y vean cómo funciona, ¿no? O sea, la idea finalmente es atraer, ¿no? Al consumidor potencial. Aquí viene el ingreso, digamos, al mercado, empieza a adquirirse ya para instalarse en el medio hospitalario, viene la parte de utilización amplia y finalmente la obsolescencia, ¿no? Entonces es otra forma de mirar. Aquí ya no estamos en la parte de desarrollo, aquí ya llegamos al mercado.
Entonces, sobre cuándo evaluar, que era lo que ustedes me decían, pues se habla de que hay que evaluar en la intersección entre la fase de innovación y la difusión, ¿no? Bueno, ahí estamos evaluando para la compra, estamos evaluando tecnología nueva, ¿no? Y se pueden dirigir los intereses que podrían ser planteados por las organizaciones y comités institucionales que aprueban pues otras cuestiones relacionadas con investigación, porque acuérdense, chavos, que los hospitales en principio tienen un objetivo asistencial, ¿no? Que es proveer servicios de salud a la población. Pero hay hospitales de tercer nivel en nuestro caso, o de estos institutos en donde sabemos que se hace investigación. Y entonces hay otro sector dentro de la organización del hospital que se dedica a ello, que no es asistencial, ¿no? Que están trabajando en investigación básica y aplicada. Y también es importante proveerles tecnología para ello. Entonces, la evaluación de tecnología, el objetivo de la evaluación es distinto, ¿no? Por una parte, estamos hablando de las tecnologías que tienen que ver con la parte asistencial del sector salud, que tienen objetivo de beneficiar al paciente en forma directa, y por el otro lado están aquellas tecnologías que son para la investigación, que eventualmente esos hallazgos de investigación pues tendrán un beneficio también en el paciente a largo plazo. Pero evidentemente son tecnologías con un objetivo diferente. Y eso no hay que perderlo de vista. Entonces estamos hablando de nueva cuenta de la seguridad, de la eficacia, acuérdense, condiciones ideales, pero también de la efectividad, aquí está abajo, ¿no? Del costo-efectividad, es decir, del uso de la tecnología en condiciones reales. Y finalmente, de los aspectos éticos y sociales. Entonces, bueno, aquí tenemos otro esquema que tiene que ver con el ciclo de vida de la tecnología y entonces en esta primera línea de tiempo, digamos, tenemos las etapas del ciclo de vida. En la siguiente línea tenemos las actividades que hay que hacer en cada etapa del ciclo de vida. Y finalmente tenemos acá cómo este ciclo se empata, digamos, con las políticas de salud, ¿no? Que pues es una cosa muy importante porque al final, pensando en el sector público de salud, que es en donde se hace la mayor inversión en tecnología en este país y en la mayoría, vale la pena ver cuál es la relación, ¿no?, entre el ciclo de la tecnología y la política que se puede estar dictando desde el Ministerio de Salud. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí tecnología emergente y estamos hablando de la investigación básica, de la investigación aplicada y del desarrollo. Y en esta última etapa, la aprobación de los dispositivos y de los medicamentos. Y en términos de la evaluación de la tecnología, que es el tema que yo estoy abordando hoy, estoy hablando de la evaluación de tecnologías emergentes. Ahora, dado que México es un país receptor de tecnología, evaluar tecnologías emergentes es absolutamente incipiente, porque eso tiene que ver con desarrollar nuevas tecnologías. Yo voy a compartir con ustedes un ejemplo, pero es lo que menos se hace en México. Posteriormente viene la etapa de tener una nueva tecnología y tener una tecnología ya adoptada en el mercado y en el medio hospitalario, en el sector salud. Y entonces eso significa
la adopción de la tecnología, el uso amplio, la incursión ya consolidada, digamos, en el mercado. Y bueno, pues eventualmente habría que pensar en estas cuestiones de subutilización que yo les comentaba. Este momento, digamos, del ciclo está asociado con las tecnologías que están instaladas, ¿no? Que tenemos ya en nuestros hospitales. Y eso, desde el punto de vista de la evaluación, se habla de una evaluación in situ, ¿no? En el sitio, de saber cuál es la funcionalidad de la tecnología que tenemos disponible, acuérdense del concepto de disponible, en nuestros hospitales. Y la última parte de este ciclo tiene que ver con la obsolescencia. Y entonces ahí estaremos hablando de este programa de sustitución de tecnología, ¿no? Que ya la tecnología no se puede utilizar por alguna razón, hay que entrarle a evaluación para la adquisición, ¿no? Y por tanto, a la sustitución de la tecnología. Entonces, bueno, estos son los 3 grandes momentos, chavos, en donde hay que hacer evaluación de tecnología. ¿Qué es lo que más se hace en este país? Pues en mi opinión, ¿no? En la experiencia que yo tengo, creo que donde se hace la mayor evaluación es para la compra, ¿no? Un poco menos para la parte de la instalada, pero también hay algunos esfuerzos. Esta, como les digo, es incipiente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que yo tengo por acá. Pensando en las tecnologías emergentes, esta se define de la siguiente forma, ¿no? Es una tecnología que no ha sido adoptada por el sistema de salud. Son dispositivos antes de ponerlos en el mercado, o sea, no están todavía ahí. O pueden estar en los 6 meses, digamos, ¿no? Entrando al mercado. Hay una difusión menor al 10%, o sea, muy poquititas personas conocen la tecnología, ¿no? Porque la difusión de las tecnologías emergentes es complicada por lo que significa, ¿no? Ahorita lo comentamos. Y eventualmente puede estar disponible en una manera muy marginal, muy limitada, en algunos centros de salud, ¿no? Les decía yo que a veces dejan ahí los equipos, se los dejan a los médicos para que jueguen un poquito con ellos y conozcan la tecnología y vean cómo les funciona el equipo. Entonces, ese puede ser este momento, ¿no? Pero hay la otra definición que es la tecnología nueva, ¿no? Y entonces esta tecnología nueva es aquella que está ya en una fase de adopción, que está ya disponible para uso clínico desde hace poco tiempo, o sea, ya la podemos comprar y generalmente está en un periodo de lanzamiento recién salida del mercado. Fíjense, chavos, que al final aquí hay una intersección, ¿no? O sea, no hay una línea clara, ¿no? Que me diga de aquí para acá es tecnología emergente y de aquí para acá es nueva. Es ahí medio difuso, digamos, ¿no? El momento en que una tecnología emergente se vuelve una tecnología nueva, pero en mi opinión tiene que ver con qué tan adoptada está la tecnología ya en el sector salud y qué tanto está disponible ya en el mercado, digamos, ¿no? Que un comprador potencial pueda adquirirla, ¿no? De manera directa. Entonces, fíjense, sobre las tecnologías emergentes.
Hay que hacer una reflexión, chavos, alrededor de qué está pasando en el Sistema Nacional de Salud mexicano, ¿no? Porque sabemos, pues, que las tecnologías responden a problemas, ¿no? En el medio clínico, ¿no? En el campo de la medicina. Y entonces, pues necesitamos saber de qué nos estamos enfermando los mexicanos para saber cuáles son las tecnologías que deberíamos tener disponibles en nuestro sistema de salud. Entonces, el sistema de salud mexicano se enfrenta fundamentalmente a 3 situaciones. La primera es que hay un cambio demográfico en la población. ¿Y eso qué quiere decir? Nos estamos haciendo viejitos los mexicanos. Hace 30 años éramos un país de jóvenes, ¿no? Hoy la pirámide poblacional está cambiando y ahora nos estamos volviendo viejos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que ahora necesitamos mirar enfermedades que están asociadas con la adultez mayor, ¿no? El Instituto Nacional de Geriatría, creado hace algunos años, pues tiene una tarea enorme, digamos, ¿no? Porque justamente hay que ver cuál es la epidemiología ahora de estos mexicanos que nos estamos volviendo viejos y cuáles son las tecnologías tanto de diagnóstico como de tratamiento como de rehabilitación. Y conste que estoy hablando de tecnologías, chavos, ¿no? Acuérdense del concepto de tecnología, ¿no? No de equipos, no de dispositivos, de tecnologías para la salud. La otra cuestión, chavos, es que conforme las tecnologías para la salud van desarrollándose y va habiendo más conocimiento y nuevas tecnologías que abordan otros padecimientos, otros síndromes, otras enfermedades, pues las expectativas de los seres humanos también va subiendo, ¿no? O sea, hace el siglo pasado o antepasado la gente vivía 50 años y hoy están viviendo 80, ¿no? Ya ahí hay una expectativa que cambió, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con las tecnologías para la salud, ¿no? Porque ahora hay un montón de medicamentos que resuelven problemas de salud que antes no, y otras tecnologías que pueden dar diagnósticos tempranos que nos permiten atendernos, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, piensen en todas estas posibilidades, lo cual nos da un cambio en las expectativas que podemos tener de vida y de salud. Y bueno, pues esto va íntimamente ligado con las nuevas tecnologías en salud. Ahora, la pregunta es, en México, ¿cuáles de estas tecnologías, 1, necesitamos y 2, podemos tener, ¿no? Porque acuérdense que somos un país que no tiene dinero o tiene dinero limitado, ¿no? Para decirlo de otra forma. Entonces, bueno, regresando al ciclo de vida de una forma más sucinta, podemos decir que la futura es que no ha sido desarrollado y que está en la cabeza de alguien por algún problema, que pues no sabemos, ¿no? La emergente, que está pero no está en el mercado. La nueva, que se está adoptando, ¿no? Está en la fase de adopción. La aceptada, que ya está en uso amplio dentro del medio hospitalario. Y finalmente la obsoleta. Y fíjense cómo lo redacté yo, que debería estar fuera de uso. En este país eso no sucede, ¿no? Nosotros vamos viendo a ver cómo le hacemos. E insisto, alargamos la vida útil lo más que se puede. Bueno, ¿cómo se hace la evaluación de tecnología emergente? Porque bueno, pues ¿qué es lo que vamos a evaluar si todavía pues no está
ya el equipo ahí para que yo vea cómo lo usan y qué resulta. No, o sea, ni está en el mercado como para que me digan la precisión y la exactitud y cuáles son las condiciones ideales y qué productividad puede tener la tecnología. No tengo esa información. Entonces, ¿cómo se evalúa una tecnología emergente? Entonces, bueno, fíjense. Uno, hay que tener un sistema de identificación precoz en el sector salud, cuyo objetivo sea identificar tecnologías emergentes y que estas tecnologías se vislumbra que se van a difundir en el sector salud entre los próximos 5 años, ¿no? Entonces, un sistema de identificación precoz puede significar cualquier cosa, ¿no? Puede significar desde una persona que esté haciendo la búsqueda en las bibliotecas digitales, en los repositorios de artículos, buscando qué hay, qué información, si hay un boletín, si lo que sea, ¿no? Hasta tener un motor de búsqueda automatizado que haga eso, donde yo nada más le meta algunas palabras y entonces encuentre información sobre ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que meterse a buscar qué es lo que está pasando, ¿no? En el medio de las tecnologías y ver cuál es la información que hay. Ese es el primer paso, indagar. Luego viene ver de eso que encontramos que es útil, ¿no? De acuerdo a mis intereses, porque cuando yo me puse a buscar estas cosas es porque identifiqué que yo tengo un problema particular epidemiológico en alguna región, en mi país, en algún hospital, dependiendo de la amplitud, ¿no? Digamos, del problema. Y entonces tengo que depurar, ¿no? De esta información que yo encontré en el primer paso, tengo que depurar. Y entonces tengo que ver primero el número y las características de pacientes que pueden estar afectados por esta enfermedad. Esta tecnología, cómo va a incidir, cómo va a modificar la práctica cotidiana clínica, porque acuérdense que siempre hay resistencia al cambio. Y entonces, si ahora ponemos a los médicos o a las enfermeras a hacer una cosa completamente diferente de lo que estaban haciendo, va a costar mucho trabajo que utilicen la tecnología. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cómo va a impactar el uso de esta tecnología el trabajo cotidiano que se hace en el hospital? Consecuencias éticas, implicaciones económicas, cuánto me va a costar no solo comprarla, sino instalarla y echarla a andar. Cambios en la organización, que tiene que ver con el cambio en la práctica clínica, y qué tan rápido se vislumbra que esta tecnología pueda difundirse, ¿no? Esto es muy importante, chavos. Necesito cambiarme de lugar. Aguántenme tantito. Necesito moverme de aquí de donde estoy.
Disculpen, chavos, una cuestión aquí de operativa, de doméstica, ¿no? Bueno, ya estoy aquí. Cosas que se enteran cuando estamos en esta situación de ustedes en su casa y yo en la mía, ¿verdad? Pero bueno, pues así es la cosa. Ok, vuelvo a compartirles la pantalla. Ya saben que me interrumpen, en cualquier momento. Bueno, este es el paso 2, donde tenemos entonces que depurar lo que estamos encontrando. Y fíjense, sobre las fuentes de información, chavos, dado que es tecnología emergente, ¿no? Y que de algún modo la información se maneja con mucha confidencialidad, ¿no? Por aquello de la competencia y de, pues, el auge, ¿no? En las tecnologías y lo que implica desde el punto de vista comercial y financiero, pues la información se maneja con mucha discrecionalidad, ¿no? Con mucha confidencialidad. Y entonces fíjense que esta gráfica lo que nos muestra es cómo se va publicando y cómo se va difundiendo el desarrollo de una tecnología emergente. Entonces, fíjense, en la fase experimental, ¿no? Cuando apenas están con el protocolo y el prototipo y estas cosas, pues no hay nada de información. Digo, no publicada. Estoy hablando de ir a buscar información que está publicada, ¿no? A la que yo puedo tener acceso. Entonces, fíjense cómo no hay nada, ¿no? Luego viene este dispositivo, este protocolo, pues hay que validarlo, ¿no? Hay que validar si efectivamente está resolviendo el problema clínico. Y entonces viene la investigación clínica. Entonces ahí empieza un poquito la información, porque hay que diseñar ensayos clínicos que son muy rigurosos y eso hay que reportarlo, ¿no? Entonces, aquí empieza, digamos, a haber cierta difusión de la información, empieza a haber cierta publicación, digamos, ¿no? Ya cuando está el prototipo validado y quizá ya está en la parte de construcción y comercialización, pues entonces ya nos empiezan a decir las casas que están fabricando, ¿no? Que viene una nueva tecnología con tales bondades. O sea, ya es importante empezar a difundir y a decirle a mi potencial comprador que pues va a haber una tecnología que tiene ciertas bondades, digamos, ¿no? Aquí es cuando ya está en el mercado y se está difundiendo, ¿no? Ya está entrando al sector salud, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ya cuando está establecida. Entonces, bueno, esta es la curva que me dice qué tanta información voy a encontrar. Entonces, si yo quiero pensar en tecnologías emergentes y ver qué hacen, y esto es lo que voy a encontrar en estas fases. Entonces, se encuentra información bien limitada, bien restringida y con muy poquitos datos y muy poquitos hallazgos, ¿no? Pero bueno, a veces nos pueden dar una idea de por dónde anda la cosa, y si somos capaces de detectar que ahí viene una tecnología, pues entonces uno puede estar alerta, ¿no? Siguiendo en el tiempo las publicaciones, digamos, alrededor de esa tecnología que es de interés particular. Luego, ya que tengo la información que depuré y que decidí que estos son los artículos o esta es la información que es de interés, tengo que hacer una validación de la información. Y entonces, interna, desde la instancia que está haciendo la evaluación dentro del sector salud, que es la revisión de esta bibliografía por distintos miembros de la misma organización. Y externa es la revisión de esta información, pero por expertos, ¿no?
de otras instancias, pueden ser las instituciones de investigación, de educación superior, académicos, etcétera, ¿no? Gente que tiene otra formación y investigadores, otras perspectivas. Y entonces se hace un análisis comparativo entre lo que encuentra el sector salud y entre lo que encuentran los externos. Y bueno, al final se tiene que hacer una publicación de lo que se encontró, de estos hallazgos y decir, esta tecnología emergente que se está desarrollando en Alemania va a poder hacer esto, y está dirigido a diagnosticar o a tratar o a rehabilitar esto y esto con pacientes de estas características, en México con estas características. ¿Me explico? O sea, hay que entregar un reporte de la evaluación de esta tecnología emergente en esos términos, ¿no? Entonces, es un trabajo bien interesante, ¿no? Aquí, insisto, lo hacemos poco. Este es un diagrama de flujo en donde básicamente dice lo que les acabo de explicar. Ahí si lo quieren ver con calmita lo ven. Ya está esta exposición ya está puesta ahí en la página. Entonces, fíjense, chavos, lo que quiero es compartir con ustedes una experiencia propia, ¿no? De una tecnología emergente, digamos. Este es un proyecto que se llamó Diseño y Construcción de un prototipo de un sistema de perfusión para cotiledón de placenta humana. Con este proyecto graduamos a 2 estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Biomédica. Es un proyecto que surgió de la unidad de cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, bueno, voy a platicarles un poquito de qué se trató. En la unidad de cuidados intensivos de perinatología se usan medicamentos para el cuidado intensivo de la paciente obstétrica, cuyos efectos en el feto no han sido estudiados. Fíjense que la mayor causa de mortalidad de las mujeres embarazadas es la preeclampsia, que es un aumento de la presión arterial muy importante y con una concentración de uremia también muy importante en la orina. Y esto tiene efectos letales, digamos, tanto en la madre como en el feto, es decir, es una de las causas más importantes de mortalidad materno-infantil. Y entonces, muchas pacientes llegan con esta condición a perinatología. Y bueno, pues llegan directo a la terapia intensiva porque es una condición de mucha gravedad y en muchos casos es asintomática. Entonces, los intensivistas de perinatología son súper chipocludos. Y entonces, pues les administran antihipertensivos a sus pacientes y las estabilizan y las ponen en donde tienen que estar y el chamaco nace. La pregunta, la inquietud de los médicos es, ¿este antihipertensivo que le estamos dando a la mamá, qué impacto tiene en el feto? ¿Qué influye? No sabe, ¿no? Y esa es la preocupación, ese era el problema, esa era la necesidad clínica, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para estudiar el efecto de un medicamento en el feto? Pues tan chino, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, en principio, digamos que lo que se hace es trabajar con métodos de perfusión. Y bueno, ¿y qué es eso? Bueno, vamos a ver. Déjenme ver porque... Ajá. Ok. Entonces, fíjense,
pues como una manera de visualizar, pues esta es la placenta, había que cachar, ¿no? Vamos a ver, entonces, el método de perfusión, chavos, permite realizar estudios detallados de las funciones de algún órgano en específico. Y en este caso, pues lo que queríamos era estudiar la placenta, ¿no? Es decir, ustedes saben que la placenta es el tejido a través del cual la madre le proporciona todos los nutrientes al feto, ¿no? Si se toma un medicamento, pues también por ahí va a ir, ¿no? Si es que hay una transferencia del medicamento. Entonces, pues para saber si eso estaba ocurriendo, había que estudiar la perfusión de la placenta, ¿no? Entonces, este método de perfusión ofrece la posibilidad de estudiar el metabolismo y transferencia de compuestos de la madre al feto. La placenta tiene una doble circulación, tiene una circulación dual. Porque por un lado tenemos la circulación sanguínea de la madre, que es la de arriba, digamos, y por otro lado tenemos la circulación sanguínea fetal, ¿no? Entonces tenemos dos circulaciones y esta es una membrana que limita un lado y el otro. Ahora, como ustedes saben, la placenta tiene cotiledones, ¿no? Que son estos con gajos, digamos, ¿no? Secciones de la placenta y así está constituido de manera anatómica, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema de perfusión para cotiledón de placenta, no todavía para la placenta, para un cotiledón que permitiera simular la circulación fetal, simular la circulación materna y controlar las principales variables involucradas y diseñar y construir un prototipo de una cámara uterina. ¿Cómo le hicimos? ¿Cuál fue la metodología? Bueno, primero identificamos cuáles eran las variables que había que controlar, la presión, flujo, temperatura y oxigenación en ambos lados, y luego averiguar cuáles eran los intervalos de normalidad en cada una de las circulaciones, tanto en la materna como en la fetal. La siguiente cuestión que había que estudiar era las características del cotiledón, ¿no? Del tejido placentario. Entonces, había que disectar cotiledones entre 4 y 6 centímetros periféricos que tuvieran una vena y una arteria para poder canalizar y poder simular las dos circulaciones y tener placentas que no tuvieran daños visibles con membranas completas. Estos son las variables que había que controlar y estos eran los valores en cada caso. Este es un esquemita del sistema de perfusión que diseñamos y que ensamblamos. Entonces, fíjense, el circuito rojo simula el circuito materno y el verde el circuito fetal. Esto que está aquí en rosado es el cotiledón, ¿no? De un lado tenemos canalizado el tejido por la vena y del otro lado por la arteria. Y bueno, tuvimos aquí un montón de dispositivos que nos permitían monitorear, como vieron, las variables, ¿no? La presión, el flujo, la oxigenación, etcétera. Entonces, este es el esquemita, digamos, del sistema de perfusión. Y esta es un prototipo de la cámara uterina, ¿no? Entonces, es una cámara que está compuesta por dos partes.
el cotiledón se coloca aquí a la mitad, se cierra y luego por todos estos orificios se simula y se mantiene la temperatura y se hace circular ahí la solución fisiológica y etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, esta era la maniobra experimental, ¿no? Había que ir corriendo con la placenta del quirófano, de la sala de expulsión, íbamos corriendo al laboratorio, se disectaba el cotiledón, se canalizaba en una vena y una arteria, y luego veíamos que la canalización estuviera, no sé si tengo aquí el video, no lo tengo. Bueno, lo que hacíamos era que con una aguja hacíamos circular solución fisiológica teñida con violeta de genciana para ver que no hubiera fuga, que no hubiéramos perforado el cotiledón, ¿no? O la vena, o que eso era fácil de hacerlo. Y entonces que el tejido estuviera como tenía que estar. Y bueno, pues aquí está la colocación del cotiledón en la cámara. Esta sería la circulación fetal. Ahí están colocando el cotiledón más claramente. Estamos colocando la parte de arriba. Y bueno, pues así quedaba, digamos, ¿no? Ya están las dos partes ensambladas. El termómetro, la solución fisiológica, la parte de arriba es la materna, la parte de abajo es fetal, este es todo el sistema. Esta ya es el segundo prototipo de la cámara. Tuvimos uno anterior que hicimos algunas modificaciones a partir de la evaluación de los usuarios, de los investigadores. Y bueno, tuvimos que validar el prototipo de la cámara, es decir, efectivamente, esta cámara lograba simular las dos circulaciones, la materna y la fetal, y entonces, bueno, hicimos 3 pruebas: la integridad de la cámara, la vitalidad del cotiledón y la capacidad de transporte del sistema de perfusión, y una evaluación cualitativa por el usuario. Del resultado de esta evaluación cualitativa fue que se tuvo un segundo prototipo de la cámara uterina. Entonces, bueno, aquí está toda la maniobra experimental. Fíjense cómo aquí tenemos ya un método de sujeción diferente. En el anterior había unas ligas. Este es el otro prototipo. Ya teníamos aquí una forma de hacerlo mejor. Este prototipo, chavos, lo hicimos en el taller de vidrio ahí en la UAM Iztapalapa. Ahí nos hicieron el prototipo, nos hicieron todo el mecanismo, esto salió de ahí. Y bueno, para evaluar la integridad de la cámara, se determinaron los volúmenes del líquido de perfusión en la cámara fetal y en la cámara materna. Y entonces, pues lo que hacíamos era medir el volumen, ¿no? De un lado y luego del otro. Y entonces ver que no hubiera fugas en el sistema, ¿no? La vitalidad del cotiledón, se determinó el tiempo de vida útil del tejido, y entonces eso se hace con la concentración de lactato que va secretando el tejido. A mayor concentración de lactato, menor vitalidad tiene el tejido, es decir, se va muriendo. Conforme el tejido va muriendo, la concentración de lactato aumenta. Entonces, bueno, pues medimos la concentración al principio, 1 hora después, y 2 horas después, y hasta 3 horas después. Y bueno, encontramos que todavía 3 horas después, la concentración de lactato indicaba que el tejido seguía vivo, pero nosotros, por seguridad y para tener holgura, estuvimos trabajando con los cotiledanos solo hasta 2 horas, digamos, ¿no? Para asegurarnos de la vitalidad. Y la parte de capacidad de transporte, lo que quisimos fue estandarizar el sistema de perfusión y su utilización para hacer el transporte de medicamentos, ¿no? Para ver que efectivamente si colocábamos
un medicamento en la circulación materna, o sea, en la parte superior de la cámara, que efectivamente hubiera una perfusión hacia la parte fetal. No utilizamos todavía medicamentos antihipertensivos porque son caros. Entonces utilizamos digoxina, que es un medicamento cotidiano que utilizan ahí, que es más barato, únicamente como para ver cuál era la capacidad de transporte de la cámara, ¿no? Entonces, y bueno, la evaluación, digamos, operativa de los investigadores, de qué tanto trabajo les costaba poner el cotiledón y ajustar las dos partes de la cámara y todo eso, pues lo que les preguntamos fue estas 5 cosas: la rapidez para colocar el cotiledón, la facilidad para ajustar las cámaras, el soporte de sujeción, la limpieza, la imagen, ¿no? Estas fotos no sé cómo las vieron, y bueno, la evaluación en general, y estas fueron los 5 valores con los que podían calificarlo. Entonces, bueno, estos son algunos resultados que no creo que valga la pena que los veamos con ningún detenimiento. Digo, si los quieren ver por ahí, los pueden ver, pero bueno, al final logramos tener integridad de la cámara porque ya no tuvimos fuga en los últimos 3 experimentos. Encontramos, insisto, que el tejido vivo todavía a las 2 horas y la capacidad de transporte también lo validamos, o sea, sí estaba funcionando como debía. Y bueno, pues algo de lo que nos hicieron hincapié los investigadores fue la limpieza. El primer prototipo de la cámara lo hicimos con acrílico, pero el acrílico es poroso y entonces puede contener restos, digamos, y como estábamos trabajando con material biológico, por eso fue que después nos fuimos al vidrio, ¿no? Que es mucho más higiénico para este tipo de cosas. Y bueno, pues entonces encontramos que una vez que el usuario se familiariza con la maniobra experimental, ¿no? De poner el cotiledón y todas estas cosas, pues ya no se presentaron fugas y entonces pues esto validó la integridad de la cámara utelina, que el cotiledón se puede usar hasta 2 horas después de haberlo disectado. Se verificó el transporte de la digoxina y bueno, fue necesario trabajar en la parte de sujeción. Ya les mostré cómo quedó al final, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo, chavos, de una tecnología emergente. ¿Y por qué es emergente? Miren, primero porque cuando nosotros hicimos la búsqueda de bibliografía de cómo se estudiaban estas cosas en otros países, pues encontramos prácticamente nada, porque la preeclampsia es un padecimiento de países de tercer mundo, ¿no? De países en vías de desarrollo. O sea, en Finlandia las mujeres, para empezar, pues hay una tasa de natalidad negativa, ¿no? Ya ni quieren tener hijos. Y las poquitas que se animan en esos países que son tan desarrollados, pues las cuidan muchísimo el Estado, ¿no? Entonces, preeclampsia en países desarrollados, difícilmente, ¿no? Entonces, no encontramos estudios en esa dirección. Encontramos, sin embargo, un par de artículos donde estudiaban, pero toda la placenta. Imagínense lo que significa tener un sistema de perfusión para toda la placenta. Eso requiere de un montón de recursos, ¿no? De dinero, pues, para invertirle al proyecto. Por ahí hubo un reporte de un estudio para un cotiledón y de ahí fue que nosotros tomamos la idea, ¿no? Entonces, este es un proyecto ad hoc, digamos, ¿no? A las necesidades de México y en particular de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Perinatología, ¿no? Entonces, de este trabajo salieron 4 trabajos que se presentaron en congresos de innovación tecnológica.
Y bueno, pues lo que pasa en nuestro país es que es difícil darle continuidad a los proyectos de esta naturaleza, donde implica desarrollo tecnológico y donde hay que hacer inversión de dinero, porque pues, el dinero se acaba, ¿no? Entonces, trabajamos un par de años ahí con los médicos de la terapia intensiva y después ya no hubo dinero. Y entonces ya no pudimos seguir haciendo. Pero yo lo que quería en todo caso era compartir con ustedes esta experiencia que me parece que refleja de algún modo que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Y que basta con comprometerse con la causa y chambear. Y bueno, proyecto se nos presentó la oportunidad porque el Departamento de Ingeniería Biomédica de Perinatología en ese momento estaba comandado por una egresada de la UAM Iztapalapa, y entonces, bueno, pues nos llamó y nos dijo, oigan, hay interés, y entonces fuimos. Y bueno, pues era una experiencia que yo quería mostrarles, ¿no? Como una cuestión de tecnología emergente. No sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta hasta aquí. Voy a echar las 2 horas, yo creo yo. ¿Qué hora es? Ya son, sí. Bueno, le voy a seguir, chavos, ¿no? Entonces, esa fue la primera etapa, ¿no? La evaluación de tecnologías emergentes que se hace de manera muy marginal en México. Viene la evaluación in situ, que es la evaluación de las tecnologías que tenemos instaladas, las que están en el hospital, que funcionan o medio funcionan, pero son las que tenemos, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la reflexión en términos de en qué momento hay que evaluar. Y entonces, bueno, dice aquí que algunos de los síntomas de necesidad de evaluación, estas campanadas, estos indicios, estas alertas, ¿no? A las que tenemos que estar atentos, pues es cuando cuando hay un equipo comprado recientemente, ¿no? O, pues sí, porque hay que ver si lo están utilizando como debe, qué tanto lo están utilizando, ¿no? O sea, el equipo que recién llega tarda un ratito en que la comunidad médica y paramédica lo adopten, ¿no? Es como tener un pequeño ciclo de vida de la tecnología dentro del hospital. Entonces, la fase de adopción, ¿no? De utilización también tiene una curva de aprendizaje, y entonces es importante saber qué es lo que está pasando con las tecnologías recién incorporadas a los hospitales. Otra llamada es cuando los usuarios tienen problemas recurrentes con el equipo, ¿no? Esas llamadas cada semana o cada 3 días donde nos dicen que el equipo no funciona, no prende, no se apaga, no chifla, no, lo que sea, pues, ¿no? O sea, esta recurrencia del usuario para eventualmente reportar algún evento con la tecnología es una llamada, una alerta. ¿Cuánto nos está costando el mantenimiento, no? No sé si ya lo había comentado, supongo que sí, pero los estudiosos dicen que si el costo de mantenimiento en un año sobrepasa el 15% del costo de adquisición del equipo, ahí hay que tener cuidado. Ahora, ¿yo cómo traslado esto a mi país? Pues yo diría, bueno, pensemos en cuánto dinero hay para el mantenimiento de los equipos y cuánto me está demandando, qué porcentaje de ese dinero lo estoy utilizando en reparar el equipo. Y de estos que estoy reparando, ¿cuáles son aquellos de mayor complejidad o que atienden un mayor número de pacientes o que resuelven y proporcionan criterios para diagnósticos veraces y oportunos ¿no? O sea,
hay que generar la información y desarrollar estos criterios auxiliares que me permitan efectivamente traducir esto en una necesidad de evaluación. Si el hospital no está cumpliendo con los estándares, con las normas, ¿no?, de suministro, de infraestructura, de protección, etcétera, pues también es una cuestión que incide en el funcionamiento de los equipos, ¿no? Que a lo mejor están creando algún desperfecto o algún mal funcionamiento en el equipo que no tiene que ver con el equipo como tal, sino con el espacio en donde está funcionando el equipo. Los equipos que están fuera de servicio mucho tiempo y pues la habilitación de mi usuario, ¿no? Una vez más sale aquí a reducir. Perdón. Bueno, ¿cómo se define la evaluación in situ? ¿Cuál es el objetivo? Conocer el estado físico y funcional de los equipos en relación con qué tanto satisfacen las necesidades clínicas, si resuelven el problema clínico para el que fueron adquiridos y cuánto me estoy gastando en el funcionamiento. Otros aspectos que se contemplan dentro de esta evaluación es la parte técnica, el funcionamiento del equipo como tal, exactitud, precisión, productividad, efectividad, etcétera. La parte clínica, cuánto beneficio estoy generando en los pacientes y, por supuesto, el dinero, ¿no? ¿Cuánto me está costando? Entonces, en general, este tipo de evaluación atiende 3 aspectos: la funcionalidad, la seguridad y el costo-efectividad. Efectividad, uso en condiciones reales. Ya nos fuimos al hospital de a de veras, ¿no? Ya estamos metidos ahí. Entonces, la funcionalidad tiene que ver con el desempeño de acuerdo con las características técnicas del fabricante. ¿Qué hay que evaluar? Pues eso, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? El uso, el mantenimiento y la calibración del equipo. Y cuál es la concordancia que hay entre la infraestructura y las instalaciones y cómo está operando el equipo. Todo lo que tiene que ver con cómo funciona el equipo. La seguridad, ¿no? Tiene que ver con saber cuáles son los efectos colaterales del uso de una tecnología determinada, en qué medida están controlados estos efectos colaterales potenciales, ¿no? Y eso tiene que ver con el manejo de riesgos, ¿no? Acuérdense que esta metodología de análisis de modo y efecto de falla se adelanta y mira escenarios potenciales de ciertos riesgos. Si hay algunos requerimientos específicos, ¿no? Como medidas de protección, ¿no? Pensemos en el riesgo radiológico, en la parte de medicina nuclear, en estas cosas, ¿no? En la parte de riesgo biológico, o sea, si hay requerimientos específicos de seguridad. Si estos equipos tienen dispositivos de seguridad y qué tan efectivos son. Había puesto yo hace rato un ejemplo sobre las alarmas auditivas, ¿no? El riesgo del entorno en relación con el uso de la tecnología, que fue una de las reflexiones que tuvieron que plasmar, digamos, en su tarea, que no he visto, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno, digamos, ¿no? En qué medida esos riesgos están controlados y utilizar la información de seguridad para clasificar al equipo, ¿no? Hemos leído un artículo sobre seguridad eléctrica y ahí pudimos
acercarnos a 5 clasificaciones que tienen que ver con el riesgo eléctrico desde distintas perspectivas. Y en este sentido, cuando uno adquiere información sobre riesgos y sobre seguridad, pues vale la pena poder clasificar los riesgos, los equipos en función de algún determinado riesgo desde cierta perspectiva, ¿no? Que sea de interés o de importancia para su uso. Y la parte de costo-efectividad que atiende a 2 aspectos, digamos, se analizan los costos monetarios, es decir, cuánto me está costando que el equipo funcione, la operación del equipo, con salidas cuantitativas que no son monetarias, que es el caso de la salud pública. O sea, en los hospitales públicos, chavos, pues no estamos esperando un retorno de inversión, ¿no? Ahí el Estado invierte, porque lo que va a proveer son servicios de salud para la población como un derecho, ¿no? En este país la salud es un derecho. 4º artículo de la Constitución. Y entonces, en el sector público, las salidas no son monetarias. Las salidas tienen que ver con el beneficio al paciente y con la salud de este país. Entonces, en este sentido hay costos directos y costos indirectos. Los directos pues son cuánto me costó comprar el equipo, cuánto me cuestan los consumibles y los accesorios, cuánto me cuesta mantenerlo, mantenimiento preventivo y correctivo, y cuánto me cuesta mi personal o pagarle a alguien más, ¿no? Ahí está la lana constante sonante. Los indirectos son aquellos que tienen que ver con pérdida de productividad, es decir, cuánto me cuesta que un equipo no esté funcionando. Se descompuso la tomografía. Tenía yo programados a 15 pacientes. Pues se amoló la cosa porque no les pude hacer su estudio. ¿Cuándo se los voy a hacer? Pues cuando el equipo lo compongan. ¿Y cuánto se va a tardar eso? Bueno, pues si se tarda un día, pues se me juntan los 15 hoy y los otros 15 de mañana. Pero si se tarda una semana, entonces tengo una acumulación de 7 días de pacientes programados. Y bueno, lo que eso significa, ¿no? Entonces ahí hay una incidencia directa, digamos, en cómo se está proporcionando el servicio, ¿no? Y cuál es el perjuicio que puede tener el paciente si un equipo se queda sin funcionar durante algún tiempo, ¿no? El procesamiento de muestras en el laboratorio. Si se queda sin funcionar el analizador de sangre, por ejemplo, para las biometrías hemáticas, y el equipo puede procesar 100 muestras por hora, ¿no? ¿Se me ocurre? Pues si el equipo se queda un día sin funcionar, pues hagan la suma, ¿no? Y entonces lo que eso significa. Bueno, eso es en lo que hay que pensar, chavos, cuando estamos trabajando en el sector público, que es en donde yo trabajo y en donde yo tengo experiencia. Todo hay que trasladarlo y hay que valorarlo en términos del beneficio al paciente, que es el fin último y el más importante de las tecnologías para la salud. Y bueno, los costos indirectos, que son esos, ¿no? Perdón. Yo no sé, este documento se los dejé leer en las lecturas. No fui a ver, ya es un trabajo viejito, yo creo que no. ¿Me pueden decir si es alguna de las lecturas que tienen que leer para este tema? No, proba, creo que eso no está. Ok. Bueno, es viejito, entonces pensé que no, pero de todas formas luego se me cruzan los cables. Bueno, este es un caso de estudio, chavos, que tiene que ver justamente con la evaluación in situ de una cámara hiperbárica.
¿no? Entonces, este trabajo se hizo en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Este muchacho, Juan Maldonado Cubas, fue mi estudiante y este trabajo lo hizo para un curso sobre evaluación de tecnología, una optativa que di en algún momento, y él trabajaba como técnico anestesiólogo, si no mal recuerdo. Él tenía esa formación y por eso trabajaba en el hospital y estaba haciendo su licenciatura con nosotros. Entonces, como proyecto trimestral, él presentó este trabajo. Entonces, bueno, a manera de introducción, la medicina hiperbárica estudia los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren en seres vivos cuando se someten a presiones de oxígeno puro que son superiores a la atmósfera. ¿Qué es lo que esto hace? Darle oxígeno puro al cuerpo humano, al metabolismo humano, cataliza, acelera el metabolismo y entonces eso acelera la rehabilitación. Entonces, la oxigenación hiperbárica es una terapia alternativa que consiste en administrar oxígeno a 100%, sometiendo a la persona a una presión mayor a 1.3 atmósferas absolutas. O sea, lo apachurran, ¿no? Y está respirando todo el tiempo oxígeno sin diluir, sin mezclar, ¿no? La cámara hiperbárica es un habitáculo, pues, que está presurizado, evidentemente, y que permite el ingreso del paciente para su tratamiento. Puede ser monoplaza, aquí el paciente se acuesta, aquí vemos su cabecita, o multiplaza, aquí pueden entrar más de uno. Son habitáculos gigantescos que requieren de una gran infraestructura. No sé, a lo mejor por ahí escucharon en algún momento, estos habitáculos se utilizaron desde hace mucho tiempo para despresurizar a los buzos, ¿no? Cuando los buzos se sumergen y están mucho tiempo en el mar, pues están apachurrados por el mar, digamos, ¿no? Y entonces cuando ellos regresan a la superficie, corren el riesgo de que su sangre, sus fluidos generen burbujas y eso tiene consecuencias letales, digamos, ¿no? Entonces lo que hacen es que en cuanto sube un buzo de alta profundidad, los metían a estos habitáculos y los iban despresurizando poco a poco para que no tuvieran este riesgo. Posteriormente se estudió que esta terapia podía ser muy provechosa para la rehabilitación en ciertas circunstancias. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Realizar la evaluación de una cámara hiperbárica multiplaza, que es la que tienen ahí en el Hospital Central Militar, desde el punto de vista técnico, clínico y económico. Y saber cuál era el impacto que tenía la terapéutica, ¿no? Es decir, si efectivamente tenía algún beneficio en el paciente. Bueno, estos son los datos técnicos. Quiero llamar su atención en que fíjense que el habitáculo pesa 6.400 kilogramos. Entonces no es que lleguen y lo pongan en donde se les ocurra, ¿no? Tienen que generar una plataforma de concreto y estudiar resistencia de materiales, ¿no? Amén de toda la instalación de gas, del suministro, del oxígeno, de la presión, o sea, son tecnologías que requieren de un montón de infraestructura, ¿no? O sea, además del costo de la cámara hiperbárica como tal, es toda la inversión que hay que hacer para echarlo a andar. Y entonces, pues la pregunta es, bueno, tenemos todo esto puesto aquí, ¿sí servirá? O sea, todo esto que estamos invirtiendo y lo que nos gastamos en el oxígeno, ¿neta sirve? ¿No? Esa era la inquietud. Y entonces, pues para evaluar hay que generar indicadores. Hay que ver qué vamos a medir,
cómo lo vamos a medir, cuáles son las variables que hay que medir y al final cómo vamos a traducir eso en un concepto cualitativo que le diga al usuario si sirve o no sirve. Y entonces generamos indicadores para evaluar la parte técnica, la parte clínica, la parte económica. Con estos indicadores generamos una función matemática que nos permitió estimar el impacto de la tecnología y el beneficio en los pacientes y pues hicimos la validación de estos indicadores y de estas funciones ya con datos, digamos, ¿no? Del uso de la cámara y de los pacientes que habían atendido. Estos son los indicadores: la antigüedad, el uso efectivo, la producción, la disponibilidad de refacciones por los próximos 10 años, consumibles los próximos 10 años, y si tenían un manual de servicio o no. Este trabajo, chavos, es de 2005. Estoy hablando de hace 15, 16 años, ¿no? Y entonces, pues, una de las preguntas era, oigan, ¿y tienen el manual? Ahora ya no pasa. Ahora el equipo o llega con el manual o no llegó, ¿eh? O sea, o no te lo compro y me lo das en español además, ¿no? O sea, eso ha ido cambiando, pero en aquel entonces una de las preguntas era, oye, ¿tienes el manual? Bueno, y luego lo tienes en español. Para la evaluación clínica, los pacientes que atendían eran con estas patologías. Y tomamos la patología donde había más pacientes en ese momento, en ese periodo, con dos alternativas de tratamiento. Una era la limpieza quirúrgica, el antibiótico y la oxigenación hiperbárica. Y la otra era solamente la limpieza y el antibiótico sin usar la cámara, porque justamente lo que queríamos era ver si había una diferencia usando la cámara y no, tener un análisis comparativo. Aquí lo que hicimos fue generar un indicador para medir la cobertura, la demanda de pacientes, la seguridad y la efectividad del equipo, es decir, el uso del equipo en condiciones reales. Y finalmente hicimos un indicador, una función en donde conjuntamos los indicadores técnicos con una ponderación de 0.4 que tiene que ver con el habitáculo y los indicadores clínicos, que era justamente más importante, por eso tiene 0.6, porque queríamos saber cuál era el impacto, ¿no?, en la rehabilitación de los pacientes. Y a este numerito que nos iba a dar este impacto, esta función, le asignamos este valor cualitativo, ¿no? La terapéutica era excelente, muy buena, regular y de eficiencia. Fíjense cómo aquí tenemos 5 intervalos. Eso dependerá, en todo caso, del usuario. Habíamos visto, por ejemplo, la prioridad para las pruebas de seguridad eléctrica era alto, medio y bajo, ¿no? Con una vez al año, 2 veces al año y 3 veces al año, ¿no? Pues bueno, ahí depende de los usuarios, del conocimiento, de la experiencia, etcétera, ¿no? Acuérdense que todas estas estrategias están basadas en el conocimiento de los expertos con los que trabajamos. Bueno, entonces tomamos los datos, hicimos la sustitución de los datos en las funciones. Estos son los datos de la evaluación técnica, la evaluación clínica, la sustitución en nuestra función global del impacto y obtuvimos un 0.87 que, de acuerdo con el valor del valor cualitativo, pues nos daba como muy bueno. Sobre la evaluación económica, se comparó el costo, ¿no? ¿Cuánto me costaba poner a trabajar la oxigenación hiperbárica y sin ella, ¿no?
El beneficio lo valoramos con una mejora antes de 4 semanas, una mejora entre 4 y 6 semanas y una mejora después de 6 semanas. Esto es absolutamente clínico y esto evidentemente lo valoró el médico, ¿no? También fuimos a indagar los salarios del personal médico y paramédico. Los médicos tienen que especializarse en medicina hiperbárica. Son intensivistas y luego tienen que hacer una subespecialidad en medicina hiperbárica. ¿Y cuánto cuesta la sesión de la medicina hiperbárica, ¿no? Porque hay que suministrar oxígeno 100% a cierta presión durante un determinado tiempo. Eso es costosísimo. Entonces, bueno, de aquí de la evaluación económica encontramos que el tratamiento 1 con la oxigenación costaba 675 pesos más que el que no tenía oxígeno. Y el tratamiento con medicina hiperbárica generalmente se prescribe por 15 sesiones, o sea, había que multiplicar esto por 15. Y bueno, se obtuvo que los pacientes que se sometieron al tratamiento hiperbárico sí tuvieron una mejoría notable antes de 4 semanas. O sea, efectivamente hay una catalización, digamos, en la recuperación de los pacientes, ¿no? Aquí vimos un poco más la cuestión monetaria, lo del gasto incurrido en los sueldos, el costo del tratamiento, si eran militares, el costo les salía en $15, el tratamiento completo por 15 sesiones, $225, pero fuimos a indagar a Médica Sur y salía en $975 el tratamiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una diferencia sustancial entre ser derechohabiente en el hospital militar o tener que pagar una terapia de esta naturaleza en forma privada, ¿no? Entonces, bueno, pues propusieron y se validaron 10 indicadores, se estimaron costos de operación, el impacto de la cámara fue muy bueno, el beneficio de los pacientes con la cámara es del 100%, y bueno, pues los resultados de esto, tener indicadores, chavos, bien diseñados siempre resulta una buena herramienta para hacer evaluación de tecnología, como ustedes ya han visto y como van a concluir ahora con estos trabajos que van a leer para esta temática. Ya termino, tengo 4 diapositivas para esto, así que me da perfecto tiempo. Esta es la última parte de la evaluación que tiene que ver con comprar el equipo, ¿no? Ir al mercado y ver qué es lo que está pasando. Y pues el objetivo es conocer las características técnicas y clínicas de un determinado equipo que está en el mercado en México. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, primero ir a ver cuáles son las necesidades médicas, ¿no? Al principio de esta clase decían por ahí que pues a los médicos se les ocurre, ¿no? Y sí se les ocurre, eso es muy fácil y muy cotidiano, ¿no? Que los médicos van y ven un equipo que tiene unos foquitos bien chidos y alguien los marea, ¿no? Allá en Chicago o en Suiza o no. Y entonces vienen deslumbrados y dicen, yo quiero el equipo que acabo de ver en el Congreso chuchuchuchuchuchu. Y ni siquiera saben para qué lo quieren, ¿no? Y ya han estado trabajando bien con la tecnología. Entonces, bueno, efectivamente hay que determinar las necesidades médicas, ¿no? Decirle, a ver, señor, ¿pero qué es lo que usted quiere hacer? Quiero medir el brillo de la pupila izquierda de los niños menores de 4 años a las 12 del día. Muy bien. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Bueno, mire, tengo aquí un equipo que, ok, ¿y entonces para qué quiere el otro?
¿Me entiendo? ¿Me explico? O sea, si hay que entrar en un proceso de reflexión y de indagatoria, por supuesto hay que ir a los hallazgos, ya ir a los datos duros, de nueva cuenta, ¿no? Epidemiología. ¿Cuántos pacientes se atienden en ese hospital con ese padecimiento que dice el médico que necesita diagnosticar, ¿no? ¿A cuántos hemos atendido? ¿Cuál es la tecnología actual con la que se usa? Y eso tiene que ver un poco con este artículo que van a leer sobre las necesidades, ¿no? Detección de necesidades de equipo nuevo. Luego hay que traducir eso, ¿no? A ver, yo quiero medir el brillo de la pupila, ¿y eso con qué se mide? Hay que ir al mercado. Pues se puede medir con A, con B, con C, a ver qué características tiene, ¿no? O sea, hay que hacer una traducción del conocimiento clínico a las especificaciones técnicas y a un dispositivo médico específico. Ahí es donde se hace ingeniería. Bueno, luego hay que ver para qué nos alcanza, ¿no? Hay que preguntar, bueno, pero ¿cuánta lana tienes, no? Porque pues ya me voy a poner a trabajar, voy a hacer un análisis comparativo, pero pues si es inalcanzable, pues mejor primero dime como para qué me alcanza, ya yo te digo si podemos comprar o no, ¿no? Y tiene que ver justamente, chavos, con lo que les di al principio, con inversión racional, ¿no? Con dónde vamos a gastarnos el poco dinero que tenemos. Hay que hacer la evaluación técnica y es en donde hay que hacer el análisis comparativo de las especificaciones técnicas de los fabricantes, de todos los equipos y de si esas especificaciones técnicas resuelven las necesidades clínicas para lo que los voy a comprar. Toda la parte de capacitación. Acuérdense que el que paga manda. Y entonces, si yo voy a comprar el equipo, yo le voy a decir al proveedor, pero tú me tienes que venir a hacer, mientras esté en garantía el equipo, 4 capacitaciones o 10 o 2 en cada turno y tengo 8 turnos y vienes a las 2 de la madrugada. Todo eso se especifica, chavos. Todo se especifica. Al cliente lo que pida. Y el soporte técnico, ¿no? ¿Por cuánto tiempo me vas a suministrar refacciones, consumibles, accesorios y el soporte técnico, ¿no? La parte de mantenimiento. Eso es fundamental, chavos, para la vida útil del equipo. Y acuérdense que nosotros tenemos que alargar. Así que lo menos, el estándar es 10 años. Pero si eso se puede aventar a 15, pues mucho mejor. Ya depende de la negociación. Bueno, acuérdense que no es solo comprar el fierro, ¿no? Comprar el equipo. Hay que ver las condiciones ambientales. ¿Cabe? A ver, ¿dónde lo vas a meter? El espacio, las instalaciones y áreas requeridas, aplicaciones de estándares, cumplimiento de normas y si hay condiciones ambientales especiales, ¿no? Aire acondicionado, cambio, reciclo de aire, humedad relativa, en fin. Revisión del equipo disponible y existente que hay en el mercado y todas las características asociadas a las especificaciones técnicas. Este es un diagrama de flujo que no dice más que lo que les estoy diciendo aquí, ¿no? Definición de requerimientos clínicos, evaluación de condiciones ambientales, revisión del equipo disponible en el mercado, compra comercial, preparación de especificaciones del sistema, licitación o solicitud de compra directa, evaluación de las propuestas, selección del proveedor, emisión del contrato, compra y aceptación del equipo. Todavía no lo eché en marca, no lo eché a andar, solo lo compré. Aceptación del equipo, inspección inicial, ver si cumple las especificaciones. O sea, ya me lo trajeron, ya tengo las cajas ahí en el pasillo, en el hospital pasado, pero ahí están. Ahora, ya viene el proveedor. Hay que abrir las cajas con ellos. Y ahí es en donde hay que verificar todo lo que yo les pedí y que eso efectivamente se cumpla. Entonces,
verificar las especificaciones, que todo está conforme al programa de administración o de gestión de tecnología, en la que tiene una incidencia clara y directa el Departamento de Ingeniería Biomédica. Si hay algunas cuestiones específicas, hay que ver pruebas de seguridad, hay que ver cuándo vienen a capacitarnos y hay que ver toda la parte de los insumos que son necesarios para echar a andar el equipo y cuáles son las condiciones de venta. Ese es el proceso para comprar, ¿no? De manera muy general y muy esquemática. Ahora, el CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica y que es una instancia de la Secretaría de Salud que se dedica un poco a apoyar todas estas cuestiones que tienen que ver con las tecnologías en salud, pues tienen algunos documentos que pueden ayudarnos, ¿no?, a la toma de decisiones. Entonces tienen las guías tecnológicas que responden dudas o preguntas sobre equipos médicos, sobre qué es, para qué sirve, cómo seleccionar la alternativa más apropiada, y que incluye información sobre principios de operación, riesgos para pacientes y operadores y alternativas de selección. Además de las guías tecnológicas, tienen unas cosas que se llaman cédulas de especificaciones técnicas, donde tienen más, pues, como su nombre lo dice, especificaciones técnicas de algunos equipos. Algunas preguntas sobre el equipamiento, hay guías de equipamiento también, entonces hablé de guías tecnológicas, de guías de especificaciones técnicas y de guías de equipamiento. Estas guías de equipamiento hablan sobre el equipamiento de una unidad, de un área. Y entonces, bueno, ¿qué responde? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la finalidad de la unidad? ¿Cuáles son las áreas y los servicios? Y el equipo médico que lleva cada una, consideraciones y recomendaciones para su puesta en operación, instalaciones y equipamiento especial, perfil del personal técnico y alguna normatividad y referencia a las guías tecnológicas relacionadas con esta unidad. Me parece, muchachos, que si tuvieran curiosidad de ir a ver estos documentos del CENETEC, vale la pena para que ustedes sepan qué hay ahí y porque son documentos que sí auxilian de alguna forma sobre algunas cuestiones específicas, ¿no?, que tienen que ver con los equipos, con el equipamiento, con saber las características mínimas que puede necesitar un equipo cuando se vaya a comprar, y entonces me parecen que pueden ser una referencia básica para de consulta, ¿no?, para darles una idea. Bueno, termino lo que tiene que ver con evaluación de tecnología. No sé si tengan alguna inquietud o alguna duda o algún comentario sobre lo que acabo de conversar aquí con ustedes. Espero que todavía estén despiertos. Sí, profesora, aquí estamos. Bueno, yo no tengo alguna duda por ahora. Ok. Entonces, la dinámica es que la siguiente clase, el viernes, pues ustedes presentaran, ¿no? Entiendo que son 4 lecturas, ¿no? 4 de ustedes van a presentar, entonces en esto se nos irá toda la clase y ya coloqué también allí en el aula las indicaciones para la tarea, que fue lo que les comenté el viernes sobre este análisis comparativo que quiero que hagan entre las 4 lecturas en términos de las semejanzas y las diferencias de manera separada, ¿no? Cada una con su tablita o con su cuadrito o con lo que decidan hacer. Será una tarea en parejas y en un trío. Y bueno, pues será para el próximo viernes, ¿no? Ya tendrá que estar su tareita subida ahí en el aula. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Si no tienen
más dudas. Me quiero quedar con Sonia y con Lourdes, por favor, unos minutitos. Entonces nos vemos el viernes, chavos. Que tengan buen provecho, que coman rico. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, Bonita tarde. Gracias. Bye.